Bendiciones, hermanas. Today I'm going to be talking about patience and forgiveness. Buenas noches, hermanas. Hoy vamos a hablar de la paciencia y el perdón. We're going to be reading Proverbs 19, verses 11 and 12. Vamos a leer Proverbios 19, 11 y 12. So, to start off, verse 11 states, "It's wise to be patient and show what you are like by forgiving others. An angry king roars like a lion, but when a king is pleased, it's like dew on the crops." La palabra dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto las ofensas. Como rugido de cachorro de león es la ira del rey y su favor como el rocío sobre la hierba. So let's start off by talking about the first verse. So the first Vamos a empezar hablando con el primer versículo. verse is talking about the wisdom to be patient. El primer versículo habla que el sabio pues tiene paciencia. So God tells us that when you have patience, it shows that you are mature and you're strong enough to make wise decisions. La palabra dice que el Señor, cuando tenemos paciencia, eso quiere decir que somos personas sabias para tomar decisiones. And it says in the next line, in order to show what you are like by forgiving others. And this means that when you forgive others, it shows that you are using the wisdom that God gave you to make a decision not based off of anger and hate, but based off of love. Cuando nosotros decidimos perdonar a alguien sus ofensas, eso quiere decir que somos personas sabias en tomar decisiones, en perdonar y dejar pasar por alto pues la ofensa de esa persona a nosotros. It's basically saying that someone who is truly wise and is in good standing with the Lord understands that forgiveness is more important than trying to seek revenge or trying to seek retribution. Dice que el perdonar es mejor que tomar revancha o persecución. Mm-hmm. Even though it is hard to forgive, especially when people have done us wrong, it is saying here that it is a sign of maturity and strength which the Lord gives us. Sí. So basically, being able to forgive others shows that you are using the wisdom and the strength that God has given you. El perdonar a otros demuestra lo fuerte que somos en el Señor. By treating others with love instead of with hate. En nosotros tratar a otros con amor en vez de tratarlo con odio. Especially the people that do us wrong. Especialmente cuando alguien nos hace algo mal. And in the second verse, it's talking about an angry king who roars like a lion, and what? Okay. Ya en el segundo versículo habla que como rugido del cachorro de león es la ira del rey y su favor como el rocío sobre la hierba. So here it's saying that when you are angry, it causes more trouble and more chaos than is necessary. Dice que cuando nosotros estamos enojados, eso produce más caos que no es necesario. Because you're using your emotions instead of your knowledge. Porque usa las emociones en vez de usar la sabiduría that God gives us que Dios le ha dado o nos ha dado to handle situations that are difficult. Para nosotros
para nosotros, para nosotros manejar situaciones difíciles. So in this case, En este caso, it's talking about how an angry king roars like a lion. dice que un rey enojado ruge como un león. But when the king is pleased, it's like dew on the crops. So basically, what the saying means is an angry king versus a pleased king has two different impacts on the people. So, for example, when the king is pleased, Cuando un rey es enojado, impacta a diferencia de un rey que es compasivo o perdonador. so this example Un ejemplo, can be used not only with kings but with normal people as well. So when we get angry, we may want to lash out and be violent. cuando podemos usar un ejemplo no solamente con un rey, sino con nosotros mismos, que cuando nosotros estamos enojados somos más violentos, But here it's saying instead of using violence, instead of using harsh language and harsh actions, to take a moment to meditate in the Lord. Amén. En vez de nosotros, cuando estamos enojados, en vez de nosotros usar malas palabras y de actuar de mala manera, debemos tomar tiempo en reflexionar y pensar con la sabiduría del Señor. And to add on, we have to think about the consequences of our actions before we say something that is going to hurt someone else. Y antes que eso tenemos que pensar lo que vamos a decir, porque eso puede impactar a quien le digamos. Tenemos que pensar antes de lo que vamos a hablar. Or before we do anything that will hurt someone else. Y también pensar antes de lo que vamos a hacer para no herir a alguien o ofender a alguien. Right. So this made me think of the example of the lion and the lamb. The lion and the lamb. Like, I don't know how to explain it. The lion and the lamb is like... El león en la tierra. Ese es un ejemplo que ella quiere decir. I was saying like... Moving on. Vamos a pasar with eso. The lion and the lamb, basically like God is the lion and Jesus is the lamb. Es como el león en la tierra. How do you not know what I'm talking about? El león es como decir Dios en el cielo, Jesús en la tierra. Le llaman el león y la tierra, ¿no? No, el cordero. Ah, gracias, hermana. Yeah, I didn't know how to say it. Sorry. The lion, lamb. Yeah, sorry. Okay. Thank you, Judith. Thank you. So, in this case, God is the lion. Lions can be very scary, very fearful, but when the lion is calm, when the lion is at peace, you don't need to be afraid of the lion. Okay. Es como Dios es el león. Yeah. Es agresivo, es rugiente, pero cuando viene ¿qué dijo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cordero. El cordero, cuando viene el cordero, es compasivo, es tranquilo y no tenemos que tener miedo a los rugidos ni a la furia del león. So basically, the message of the story. Específicamente el mensaje de la historia. No importa. Is that instead of
instead of taking the time to be angry and to use that anger out on other people, we should take time alone with God to pray and to ask Him to guide us. En vez de usar el enojo con otra persona, nosotros tenemos que tomar tiempo en oración al Señor con sabiduría, so that we don't end up hurting ourselves or the people that we care about. So we don't hurt ourselves nosotros or the así, people that we care about. así no nos herimos nosotros ni herimos otras personas, pues, con nuestras ofensas, con las malas palabras o con las acciones o decisiones. Tenemos que tomar tiempo en el Señor en oración con sabiduría. So overall, it's saying, the title of the message is, it's wise to be patient. El título sería Es sabio. El sabio. Es sabio ser paciente. Es sabio ser paciente, lo dijiste mejor que yo. Es sabio ser paciente. Es el tema. To be patient means to show compassion and to forgive. Tener paciencia, tener compasión. No, saying that to be wise is to show patience, and to show patience is to be forgiving of others, and to not be. El ser sabio es tener paciencia, perdonar a otro, and to not be led by anger. Y no tener enojo. Or to be led by your angry emotions. Y no hacer cosas por emociones. All right, so that's my message for today. Este es mi mensaje por hoy. Thank you to my lovely translator. Dice que gracias a mí, a su adorada traductora. My favorite translator. Su favorita traductora. Thank you for listening and taking the time. Huh? Gracias por escuchar y espero que mi mensaje es de bendición y les gustó. Le haya gustado. Le haya gustado mi mensaje. Amén.